A ver, digamos que normalmente, cuando un tasador profesional se sienta a evaluar el valor comercial de una propiedad, el proceso es, no sé, bastante riguroso. Ujú. Muy matemático, sí. Exacto, es casi aburrido, o sea, se miden los metros cuadrados con una precisión absoluta, se analiza el año de construcción, la calidad de la plomería, cosas así. Claro, qué tan cerca pasa la línea del transporte público, cuánta luz natural entra por la ventana del comedor, digamos, todo completamente tangible. Sí, sí, sí. Tomas esos datos empíricos, los metas en una hoja de cálculo, le aplicas alguna fórmula de depreciación y listo. Ahí tienes tu número final irrefutable. Bueno, es un enfoque súper higiénico, ¿no? O sea, racional. El mercado inmobiliario siempre se basa en esa premisa de que todo tiene un valor verificable, Claro. un valor que se puede tocar y justificar mediante una simple ecuación. Totalmente cierto en la teoría. Pero luego la realidad te lanza una curva tremenda, porque de repente aparece un edificio donde esa hojita de cálculo pierde absolutamente todo su sentido lógico. Hoy sí, esas propiedades son fascinantes. O sea, lugares donde el valor real, o bueno, el descuento masivo, no está ni en el hormigón ni en el acero. Exacto, reside en lo invisible. En, digamos, las conversaciones en voz baja de los vecinos, en las sombras que la gente jura ver y en, bueno, tragedias horribles que supuestamente ocurrieron ahí adentro. Y ahí es justo donde cruzamos la línea hacia un terreno increíble, que es esta intersección entre los bienes raíces, el patrimonio histórico y la pura mitología urbana. Ujú. Porque son propiedades que, o sea, no solo te ofrecen un techo, sino que arrastran un peso psicológico enorme, algo que el mercado, la verdad, no sabe muy bien cómo cuantificar. Y ese es exactamente el laberinto en el que nos vamos a meter en esta inmersión profunda de hoy. Porque para este análisis logramos recopilar una pila de documentos verdaderamente ecléctica. Una locura de archivos, sí. Tenemos desde viejas crónicas barriales, archivos amarillentos de revistas de arquitectura, listados inmobiliarios de hiperlujo superactuales y hasta foros dedicados a lo paranormal. Sí, una mezcla rarísima, pero todo apunta a un solo lugar físico, ¿verdad? Exacto. Todo apunta al enigmático Palacio de los Bichos, o bueno, también conocido como el Castillo de Villa del Parque, ubicado en la calle Campana al 3220 en la ciudad de Buenos Aires. Que ya de entrada es un nombre bastante peculiar para un lugar que tiene una historia aún más extraña, digamos. Totalmente. Y la misión de nuestra exploración hoy, para quienes nos escuchan, es, tratar de entender una contradicción que parece, no sé, imposible. Ujú. A ver, plontéala. O sea, ¿cómo puede una sola estructura de 5 pisos ser catalogada históricamente como el escenario de la tragedia romántica más desgarradora de toda la ciudad, y luego mutar al epicentro del terror paranormal? Claro. Y después revelarse como un proyecto de prostitución clandestina que volvió loca a la moral de la época. Exacto. Para terminar hoy en día como un codiciado complejo de departamentos de lujo que hasta tiene un spa en la planta baja. Es un viaje tremendo, sí. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto? Vamos a explorar cómo el miedo, el chisme y los mitos terminan dictando el diseño mismo de nuestras calles. Bueno, para empezar a dimensionar el impacto de esta estructura, creo que hay que despojarse un poco de la imagen de la Buenos Aires actual. Sí, claro, viajar en el tiempo. Exacto, viajemos mentalmente al año 1910. Villa del Parque no era el barrio denso y comercial que conocemos hoy, o sea, era prácticamente la frontera. Era la nada misma. Totalmente, un paisaje llano, casi rural, dominado por quintas de verduras, terrenos baldíos, hornos de ladrillos, y las casas, bueno, rara vez superaban la planta baja. Era un horizonte completamente chato. Y justo ahí, en el medio de esa planicie absoluta, surge esta anomalía arquitectónica brutal. El ingeniero español Alberto Muñoz González llega y levanta un edificio colosal de 5 pisos. Una monstruosidad para la época, digamos. Literalmente. Es un diseño súper caprichoso, un eclecticismo salvaje, con fuertes inyecciones de estilo neogótico y rematado con una cúpula enorme y un torreón. Claro, y o sea, ya la pura altura era un desafío a la gravedad para ese vecindario. Pero el verdadero golpe visual, lo que impactaba, estaba en los detalles, ¿no? Exacto. La ornamentación rompió con cualquier convención estética de la zona.
Muñoz González llenó las cornisas, los balcones, las fachadas, de gárgolas, de figuras grotescas. Sí, quimeras, relieves de animales súper amenazantes. Y de ahí nace de inmediato el bautismo popular. Los vecinos, claro, al ver estas monstruosidades de piedra asomándose por todos lados, lo empezaron a llamar el Palacio de los Bichos. Es que tiene todo el sentido. Ponte a pensar, cualquier persona que caminara por esas calles de tierra en 1910 y levantara la vista para encontrarse con monstruos mirándola desde arriba, sentiría un escalofrío. Obvio. Y esa arquitectura, al ser tan, no sé, tan oscura y teatral, era un escenario que directamente exigía a gritos una historia dramática a su altura. Ujú. Pedía una tragedia a gritos. Total. Y la leyenda fundacional, la que atrapó a la ciudad por décadas, es directamente un guión de melodrama victoriano. Los primeros registros populares dicen que este monstruo fue mandado a construir por un tal Rafael Giordano. Un hombre que, según las fuentes, se presentaba como un aristócrata originario de Salerno, en Italia. Un millonario excéntrico, digamos. Sí, exacto. Y que además, para añadirle más teatralidad al asunto, afirmaba ser descendiente directo del famoso pintor barroco Luca Giordano. ¡Guau! Bueno, este Giordano vivía en los alrededores con su esposa Victoria y tenían una sola hija, que se llamaba Lucía, ya que es donde la historia se pone súper dulce antes del desastre absoluto. Claro, el contraste típico de estas historias. Sí. Lucía, aparentemente por presión de su padre, estudiaba medicina. Pero su vocación real, su pasión, era la música. Entonces, un día, desafiando este mandato familiar, abandona la medicina y se inscribe en el conservatorio para estudiar piano. Y ahí es donde el destino entra a jugar, ¿no? Porque allí se cruza con Ángel Lemos. Exactamente. Un joven farmacéutico recién recibido que, igual que ella, prefería el arte y tocaba el violín. Y bueno, se enamoran perdidamente. O sea, el romance perfecto. Y la narrativa clásica cuenta que el padre, este aristócrata súper severo, al ver la devoción de estos dos músicos jóvenes, sufre una especie de transformación. Se ablanda, digamos. Sí, no solo bendice el romance, sino que, ojo a esto, encarga la construcción del enorme Palacio de los Bichos como un humilde regalo de bodas para ellos. Un regalito, o sea, una mansión de 5 pisos llena de gárgolas como regalo de bodas. A mí me parece bastante peculiar, la verdad. Sí, un poco tétrico para una boda, pero bueno. Totalmente. Y la historia llega a su punto de ebullición la noche del 1 de abril de 1911. La gran noche. Exacto. Se inaugura el palacio con la fiesta de bodas. Está la alta sociedad, la música, el champán corriendo. Al amanecer, los novios se despiden para irse de luna de miel. Salen a la calle felices. Salen, suben a un carruaje tirado por caballos para recorrer los pocos metros hasta la estación y tomar el tren. Y mientras la multitud de invitados los saluda desde los balcones, aparece de la nada un tren de la línea San Martín. ¡Qué horror! Y los embiste. Los matan en el acto frente a sus padres y todos los invitados. Los Giordano, destrozados, ordenan cerrar el palacio con candados esa misma mañana. Dejando, según dicen, las mesas puestas y el pastel a medio comer adentro. Y huyen a Italia para no volver jamás. A ver, es una imagen fuertísima. Apela a todas nuestras emociones básicas. La juventud destruida, la riqueza inútil ante la muerte. Pero ok, vamos a desempacar esto un segundo. A ver, sí, pasemos a la lógica. Porque a nivel narrativo es brillante, ¿no? Una metáfora poética donde el carruaje es destrozado por la locomotora, que es el símbolo de la máquina moderna industrial. Totalmente. Pero si frenamos y le aplicamos un mínimo de lógica a la logística de este supuesto accidente, la verdad es que no encaja en absoluto. No, para nada. Es que la logística es absurda. O sea, estamos hablando de una fiesta masiva, con gente en los balcones a solo 30 metros de las vías. ¿Cómo es mecánicamente posible que un tren de vapor se acerque sin que nadie lo note? Claro, un tren de vapor de esa época es una bestia de toneladas de acero. Hace temblar el suelo, resopla humo negro, emite un ruido ensordecedor. ¿Cómo nadie en toda esa multitud grita, o hace señas, o intenta detener el carruaje a tiempo? Es que es imposible. Aunque los relatos de la época aseguran, fíjate, que el maquinista se justificó diciendo que la noche, la niebla y el propio ruido de la caldera lo cegaron y lo ensordecieron. Bueno, el maquinista tal vez, pero ¿y los invitados?
¿Sufrieron de ceguera y sordera colectiva justo en ese preciso instante? No tiene sentido. Exacto. Esa es la gran fisura en la historia. Y lo fascinante aquí, lo que revela esta inconsistencia, es el inmenso poder de la arquitectura sobre nuestra psicología. A ver, explícame eso un poco más. Es que ese edificio era un cuerpo extraño. Un diseño oscuro, lúgubre, masivo, plantado literalmente en el medio de la nada. Y la mente humana rechaza lo inexplicable. Le genera ansiedad. Claro. Una estructura tan intimidante predispone a la gente psicológicamente a esperar lo peor. El lugar era tan siniestro que los vecinos necesitaban una narrativa que justificara esa oscuridad. O sea, un castillo gótico no podía tener una historia sobre una familia feliz desayunando. Demandaba una tragedia inevitable. Totalmente. La comunidad, casi de forma inconsciente, moldeó la memoria colectiva para que la historia encajara a la perfección con la fachada. Wow. Es decir, la arquitectura operó como un guionista de la realidad. Literalmente. Y claro, si dejas un palacio gótico abandonado, con puertas selladas y vigilado por monstruos de piedra desde el techo, es cuestión de minutos para que pase de ser un luto a una historia de terror puro. Y la transición a la actividad paranormal fue inmediata, casi de un día para otro. Sí, porque un edificio vacío de ese tamaño genera un silencio, no sé, insoportable en una comunidad, ¿verdad? Exactamente. Las crónicas muestran que, apenas un año después del supuesto accidente, ese vacío comenzó a llenarse con proyecciones del folclore. El lugar cobró vida propia. Empezaron a documentarse fenómenos que, te digo, parecen sacados de un manual de terror clásico. Sí, de película total. Los vecinos reportaban luces que parpadeaban en los pisos superiores, donde se suponía que no había ni electricidad conectada ni gente viviendo. Y además hablaban de sombras proyectadas en las ventanas, que parecían estar bailando un vals. Eso me da escalofríos. Y el detalle más loco, maquinistas y peatones juraban, pero juraban, escuchar la música de una fiesta, risas y violines sonando desde adentro. Y lo mejor del mito es que esa melodía se cortaba de tajo, dejaba un silencio sepulcral en el momento exacto en que pasaba el tren de la línea San Martín. Sí. Pero el miedo no se quedó solo en los muros, traspasó a las calles. La tensión psicológica era tan alta que el folclore empezó a tener consecuencias físicas. Sí, empezaron los problemas de salud reales. Literal. Los registros de la zona mencionan apariciones en las propias vías, siluetas paseando en la madrugada. Y a estas visiones se les atribuyó la muerte de 2 vecinos. Claro que supuestamente fallecieron de infartos fulminantes tras cruzarse con el fantasma de la novia. O sea, la sugestión colectiva matando gente. Y la cosa no termina ahí. La leyenda hasta desarrolló un mecanismo de autodefensa. Ah, sí. Esa parte es increíble. Sí, periodistas o investigadores que intentaban meterse en los archivos policiales sobre la muerte de Lucía y Ángel terminaban sufriendo enfermedades repentinas o accidentes rarísimos que los obligaban a parar la investigación. O sea, el palacio se transformó en una especie de vórtice, un núcleo radioactivo de sucesos extraños que contaminó a toda la zona, digamos. Exacto. De pronto, todo el barrio de Villa del Parque empezó a reportar anomalías por todos lados. Quedaron envueltos en una neblina mística. Todo el barrio. Totalmente. Revisando los relatos periféricos de esa época, la zona se vuelve un imán de rarezas. Por ejemplo, aparece la historia de Fortunato, un vecino de los años 40. Ah, el matemático, claro. Sí. Según la memoria del barrio, este tipo tenía una mente prodigiosa que le permitía ganar la lotería a voluntad, casi con poderes precognitivos. Una locura. Y también está el caso de los obreros, ¿no? Uy, sí. Perturbador. Unos obreros que hacían excavaciones cerca del cruce de Nogoyá y San Martín desenterraron un tesoro gigante de monedas de oro. Y, pocos días después, desaparecieron de la faz de la tierra, sin dejar rastro. Bueno, pero todo esto ilustra perfectamente un fenómeno sociológico muy bien documentado. A ver. Cuando una estructura masiva y extraña irrumpe en tu entorno y luego es abandonada, crea lo que los urbanistas llaman un vacío urbano. Ok. Y las comunidades sienten un rechazo profundo hacia los vacíos. Les generan ansiedad pura. ¿Y cómo lidian con eso? Pues para lidiar con la tensión, el tejido social segrega folclore. Inventan historias elaboradas como un mecanismo, digamos, de digestión cultural. ¡Qué buena analogía! Digestión cultural. Es la forma en que asimilan un invasor incomprensible.
Lo envuelven en historias para darle sentido, aunque sea un sentido aterrador. Porque honestamente, la fantasía es más fácil de procesar que un edificio gigante, oscuro y sin propósito. Pero espérate, detente ahí, porque justo cuando parece que estamos frente a un caso de estudio impecable sobre psicología de masas y formación de mitos, Ajá. la investigación documental entra con un martillo y hace pedazos todo el romanticismo de la historia. Ah, claro, la caída del mito. El historiador Vicente Cutulo, basándose en trabajos previos del periodista José César Rodríguez Nani, empezó a revisar con rigor los registros civiles, catastrales y policiales de 1910 y 11. Y lo que descubre lo cambia todo. Un giro argumental tan terrenal y la verdad tan cínico que altera toda la conversación. Resulta que jamás existió un Rafael Giordano. Exacto. 0 registros de su existencia. No hubo ningún aristócrata italiano de Salerno. Por ende, no hubo hija estudiante de medicina llamada Lucía, no hubo violinista Ángel Lemos y definitivamente no hubo ninguna boda trágica interrumpida por un tren en abril. Fue todo una gran mentira. Todo. Desde el carruaje hasta la música de violín que se cortaba, fue una ficción gigantesca y súper elaborada. Pero entonces, ¿qué era este lugar? Porque el trabajo de archivo destapó la verdadera naturaleza del proyecto. Y la verdad es mucho menos romántica. La colosal inversión para construir esa estructura, con todas sus gárgolas, sus múltiples pisos y habitaciones, tenía un objetivo puramente comercial. No me digas. Sí, el ingeniero Muñoz González no estaba construyendo un dulce hogar familiar. Estaba construyendo un prostíbulo de lujo, una monumental casa de citas. Espérate un segundo, no te puedo dejar pasar esto tan rápido. O sea, me estás diciendo que el edificio entero, con el torreón y las gárgolas, era un burdel clandestino de 5 pisos. Tal cual, un burdel de hiperlujo. Y peor aún me pides que crea que el tren, la sangre, los padres llorando, las sombras bailando, todo eso fue una mentira coordinada por los vecinos para tapar un escándalo inmobiliario. Suena a conspiración de película, lo sé. Pero si analizas la mecánica social de la época, tiene todo el sentido del mundo. A ver, explícame cómo convences a todo un barrio de inventar fantasmas. Ubiquemos el contexto, ¿sí? Villa del Parque se estaba perfilando como un barrio incipiente de familias tradicionales, trabajadores, mucha clase media conservadora. Muy recatados. Totalmente. Pero la ubicación del edificio, ahí cerca de la estación de tren, era estratégicamente perfecta para que los clientes adinerados del centro de Buenos Aires llegaran discretamente y se fueran rápido. Claro, el negocio redondo. Exacto. Pero cuando los vecinos descubrieron para qué se usarían realmente esas habitaciones discretas, bueno, la indignación moral fue absoluta. O sea, un boicot total. Y esto me fascina, porque en lugar de hacer una huelga formal que capaz no tenía mucho peso legal en 1910, utilizaron el chisme como arma de destrucción masiva. Es literalmente una versión analógica de la cultura de la cancelación a principios de siglo. Exacto. Los vecinos armaron un cerco sanitario alrededor del edificio. Y la leyenda urbana funcionó como la primera ordenanza de zonificación del barrio, porque, piénsalo, el recato de la época impedía que las familias hablaran abiertamente de redes de prostitución. Obvio, era tabú absoluto. Denunciar un burdel era hablar de sexo, de infidelidades. Pero contar la historia de una joven virtuosa que muere el día de su boda... Ajá, eso era una tragedia inmaculada, súper respetable, romántica. Exactamente. La comunidad asfixió financieramente a los proxenetas porque la historia del fantasma era el repelente perfecto. Ningún cliente rico del centro iba a ir a buscar discreción a un burdel rodeado de curiosos cazafantasmas. Ni loco. Y menos a un lugar donde se decía que había maldiciones y la gente moría de infartos. Fue un mecanismo de defensa maestro. Sí, el fantasma de esta novia falsa protegió la moralidad del barrio mejor que cualquier policía de la época. Inventaron terror para hundir un negocio indeseable. Pero claro, aunque la táctica fue un exitazo y los inversores abandonaron el lugar dejándolo vacío, el vecindario se quedó con el problema físico. Sí, el edificio no se esfumó. El gigante de ladrillo siguió ahí. Y una vez desarticulada la amenaza del burdel, la ciudad hereda esta joya arquitectónica supuestamente maldita. Y el proceso para reintegrarla a la ciudad fue larguísimo, lleno de tropiezos. Las instituciones intentaron domesticarla durante años, pero sin éxito.
Durante los 80s y 90s, la municipalidad y grupos barriales propusieron transformarlo en 1000 cosas. Sí, leí que hubo proyectos para hacer el Museo de Villa del Parque, una biblioteca pública, un archivo histórico. Y ninguno, absolutamente ninguno de esos proyectos cívicos logró despegar. Era como si el edificio rechazara volverse algo tan aburrido como una biblioteca. Tal cual. Y de hecho fue la cultura popular, digamos, la ficción, la que finalmente supo aprovechar el aura del lugar, ¿no? Ah, sí, la película de los 80s. Exacto. En 1986, el cine argentino decidió que no había mejor lugar para rodar una comedia sobrenatural. El castillo fue la locación de Los superagentes contra los fantasmas. Sí, con Víctor Bo, Julio de Gracia, Graciela Alfano, actores súper famosos. Fue el momento donde la cultura pop abrazó la leyenda y la monetizó en la taquilla directamente. Totalmente. Y más adelante, ya en la década de los 90, hubo intentos comerciales más ligeros. Funcionó como salón de fiestas, hasta fue una casa de té. Pero lo que realmente definió su destino moderno fue cuando lo compraron los desarrolladores inmobiliarios, ¿verdad? Sí, para convertirlo en un edificio residencial de departamentos privados muy exclusivos. Y acá, para mí, encontramos el detalle arquitectónico más simbólico de todo este análisis. La remodelación. Sí, al leer los reportes de los años 90, ves el precio altísimo que tuvo que pagar el edificio para sobrevivir. ¿Qué le hicieron exactamente? Para hacerlo departamentos de lujo, los constructores tomaron la decisión de arrancar, picar y destruir todas y cada una de las gárgolas originales. Uy, no te lo puedo creer. Limpiaron las fachadas de cualquier relieve grotesco, cualquier figura amenazante. Al Palacio de los Bichos, literalmente, lo despojaron de sus bichos. Hoy pasas por ahí y en la planta baja hay un aséptico y súper moderno spa de hidroterapia. Es un acto de castración estética brutal, la verdad. Total. Pero los desarrolladores entendieron perfectamente la psicología del comprador moderno. Para que alguien pagara tarifas altas y quisiera vivir ahí, tenían que neutralizar visualmente la amenaza. Había que quitarle los colmillos al edificio. Exacto. Despojarlo de lo que lo anclaba a ese pasado oscuro. Borraron la evidencia física del mito para que el mercado lo pudiera digerir sin miedo. Y te digo, la jugada comercial fue maestra, porque los números de hoy son asombrosos. ¿Cuánto cuesta vivir ahí ahora? Bueno, revisando catálogos actuales, un departamento gestionado por agentes como Jimena Dadam, digamos un loft, un semipiso de unos 120 metros cuadrados con doble altura, Sí, ¿cuánto? está a la venta por unos $410,000. Wow. Es muchísimo. Y para ponerlo en perspectiva, agentes como Fernando Lorenzi o Román Andrés Paikin señalan que en esa misma zona el rango normal va de $100,000 a unos $310,000 en el extremo más caro. O sea que están cobrando un recargo altísimo. $100,000 de recargo. Y el barrio se revalorizó, claro, está cerca del antiguo Cuartito Azul de Mariano Mores, la vieja casa de Maradona. Pero, ¿pagarías casi $500,000 por un burdel fallido y casa embrujada? Es que esto revela la brillante y la verdad retorcida lógica del mercado actual. Los analistas señalan que hoy el mercado no monetiza la verdad histórica. ¿Qué monetiza entonces? Monetiza la exclusividad narrativa. Esos compradores pagan ese recargo de $100,000 no por los metros cuadrados, sino por el privilegio de poseer una fracción de la mitología de la ciudad. O sea, pagan por el estatus de decir en una cena, hola, yo vivo en el castillo famoso de Villa del Parque. Exacto. Sabiendo que no van a tener que lidiar con monstruos de piedra asustándolos por la ventana. Quieren el aura romántica de la historia, pero con spa y sin lo macabro. Es irónico, ¿no? El mercado aniquiló la esencia misma que hizo famoso al edificio, solo para vender su nombre a un precio hiperinflado. Es la paradoja de la conservación urbana. Te venden la idea del patrimonio, pero te entregan una versión completamente domesticada, higienizada. Es un ciclo asombroso. O sea, arrancamos este análisis investigando el lamento de una novia fantasma bajo un tren de vapor. Sí. Luego descubrimos que todo era una cortina de humo inventada por vecinos indignados para boicotear un burdel clandestino en 1910. Y terminamos hoy con el lugar trozado en lofts de $400,000, oliendo a aceites esenciales de spa y sin una sola gárgola. Y fíjate que, a pesar de toda esta manipulación,
La silueta de la cúpula es tan poderosa que hoy, bueno, forma la parte central del escudo oficial del barrio de Villa del Parque. Es la demostración rotunda de que los edificios no son solo muros de carga y ladrillos. Son literalmente el archivo físico de nuestras ansiedades, de nuestros tabúes. Totalmente de acuerdo. La arquitectura es un documento psicológico vivo. Cada modificación, cada leyenda que inventamos o cada adorno que arrancamos a mazazos cuenta la historia de lo que necesitábamos creer o olvidar. Y esto, para quienes nos escuchan hoy, creo que deja flotando en el aire una pregunta súper inquietante, algo profundo para que mastiquen la próxima vez que caminen por su ciudad. A ver, cuéntanos. Si los constructores modernos consideraron que era absolutamente necesario destruir las gárgolas originales de este palacio para que la gente se atreviera a vivir ahí, Sí. ¿cuánta del alma, de la excentricidad o la magia genuina de nuestras ciudades estamos dispuestos a mutilar voluntariamente simplemente para sentirnos más seguros y hacer que todo sea comercialmente empaquetable? Es una excelente pregunta. Terminamos pagando fortunas para comprar la idea de vivir en un lugar con historia, pero lo habitamos solo después de extirparle sus cicatrices para no sentirnos incómodos. Así que, la próxima vez que pasen frente a un edificio antiguo, remodelado y perfecto, no miren solo lo reluciente, busquen los fantasmas que el mercado intentó borrar.